Hola, pues buenos días a todos, bienvenidos. Hoy es 13 de noviembre de 2020 y tenemos un webinar precioso. Estoy segura de que va a estar precioso el día de hoy y tenemos un invitado que de verdad estamos muy contentas de que haya podido hacer un espacio para poder acompañarnos el día de hoy. Está con nosotros hoy el doctor Tony Cervera Cetina, es especialista en diabetes y nos trae una historia maravillosa que teníamos muchas ganas de que contara en estos webinars el día de hoy. Hola Tony, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Ili. Al contrario, Tony, mucho gusto. Mientras preparas tu presentación, pues les voy a platicar un poquito de la reseña del doctor Cervera que nos acompaña el día de hoy. La verdad es que Tony es muy conocido, pero pues la verdad es que nos están viendo igual de muchas partes de México y también de fuera de México y entonces pues para que conozcan un poco también el currículum del doctor Cervera. El doctor Manuel Antonio Cervera Cetina, él es médico cirujano por la UADY, él es endocrinólogo por la UNAM, tiene un fellow postdoctoral en diabetes en la Universidad de Texas, es maestro en ciencias también por la Universidad de Texas, maestro en pedagogía por la Universidad del Sur y actualmente ejerce la práctica privada en la Clínica de Mérida. La verdad es que Tony tiene muchísimos años de experiencia trabajando en diabetes, es un apasionado de muchas cosas, pero creo que una de sus pasiones también precisamente es la diabetes. Y no solamente la diabetes y sus pacientes, sino también la historia de la diabetes. Entonces, la verdad es que sí queríamos que en este día, que es previo, ¿no?, al Día Mundial de la Diabetes, que es mañana, pues Tony estuviera con nosotros para platicarnos esta maravillosa historia. Quienes nos están escuchando aquí en Zoom, por supuesto, tienen habilitado el chat, tienen habilitada la parte de preguntas y respuestas para poder hacerle al doctor Tony los comentarios o aportaciones que ustedes quieran. Él está aquí para apoyarnos también y para orientarnos y para contestar sus preguntas. Y quienes están en Facebook Live de la Secretaría de Salud de Yucatán también sean bienvenidos y pues también si quieren hacer sus comentarios, pues también en la parte de preguntas, en la parte de comentarios, pues pueden ustedes aportar y con mucho gusto una servidora. Cuando termine el doctor Tony, pues al final tendremos oportunidad de compartirles, leerles algunos de sus comentarios. Entonces, pues Tony, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Si estás listo, ya te tengo habilitado para que Estamos puedas listos. compartir tu pantalla y pues te dejo el auditorio y ojalá que disfruten muchísimo esta historia de la insulina. Muchas gracias, Ili. Vamos a ver si ya. Ok, sí, ya se ve la presentación, ¿verdad? Así que ven, esta es creo que la primera vez que me toca ser ponente en esta nueva normalidad. Como asistente un montón de veces, pero la coordinación es un poquito más compleja. Muy bien, entonces muchas gracias por la presentación a la licenciada de nutrición Liliana Fajardo, ¿verdad? Le digo Ili de cariño porque tenemos muchos años de conocernos. Muchas gracias al Servicio de Salud del Estado por la oportunidad de hablar de algo que no es tan científico, pero que creo que cuando las personas empiezan a conocer de dónde surgen las cosas que usamos del día a día, de repente aprendemos a apreciarlas un poquito más. Entonces, efectivamente, la insulina va a cumplir 100 años el próximo año. Ahorita tiene 99 años, ¿verdad? Como todos saben, mañana es el Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre, ¿verdad? El Día Mundial de la Diabetes es llamémosle un día de concientizar en todo el mundo con respecto a la diabetes. Ese día se solicitó por la Federación Internacional de Diabetes a la Organización Mundial de la Salud hace muchos años, y la Organización Mundial de la Salud aceptó tomar el 14 de noviembre como Día Mundial de la Diabetes en 1996. Básicamente, durante este 14 de noviembre, en todos lados en el mundo, se conmemora pues un día, no podemos decir de lucha contra la diabetes, pero de concientización con respecto a la misma, y lo que se hace es que se iluminan de color azul los monumentos de diferentes lugares del mundo. Siempre pongo esta fotografía
para presumir, porque pues imagínense la Torre Eiffel pintada de azul o el Taj Mahal pintado de azul. Bueno, en el calendario de la Federación Internacional de Diabetes, de hace creo que 4 o 5 años, se presentó el monumento a la bandera de nuestra Mérida, ¿verdad? Iluminado en azul, como uno de las fotografías que ilustraron el calendario de la Federación Internacional de Diabetes en el mundo, ¿verdad? Entonces, la manera en la que se conmemora, en la que se concientiza, es iluminando de azul a lo largo del mes de noviembre los principales monumentos de las ciudades. Igual, no tiene que ser uno, pueden ser dos. Esta es igual otra fotografía de conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, aquí en nuestra ciudad, en color azul, ¿verdad? Y el Día Mundial de la Diabetes se escoge un tema cada año, ¿no? Al principio, les comento que esto se empezó en 1996. Al principio eran grupos de 3 o de 4 años. Y básicamente durante 3 o 4 años se hablaba de lo mismo. Ahora, el Día Mundial de la Diabetes prácticamente cambia el tema cada año. Para quienes han podido acudir a las conmemoraciones en otros años, probablemente recordarán que se habló sobre los síntomas de la hiperglucemia, que se habló sobre la dieta en la diabetes, en fin. Este año, el tema es el personal de enfermería. Precisamente mañana, que es el Día Mundial de la Diabetes, van a tener a una enfermera, amiga de todos nosotros, que nos ha ayudado, estuvo un tiempo en el Centro Municipal de Atención Nutricional y Diabetes, que es investigadora ahora, ¿verdad? Maestra en ciencias, que nos ha acompañado a los campamentos que se hacen cada año para niños con diabetes, ¿verdad? Y esto es porque el personal de enfermería es de los que más hacen la diferencia en el cuidado de la diabetes. Y esto es porque la educación en diabetes como tal, siempre verán que cuando doy una presentación pongo endocrinólogo y educador en diabetes. Ser educador en diabetes no es querer ser educador en diabetes. Ser educador en diabetes es estudiar un diplomado y dedicarle parte de la práctica clínica como psicólogo, como enfermera, como médico, como nutriólogo, como químico, como trabajador social, dedicarle parte de tu tiempo a enseñar a las personas con diabetes o ayudar a las personas con diabetes a llevar un autocuidado. Y la educación en diabetes nació hace casi 40 años, por ahí de 1980, en los Estados Unidos con enfermeras y enfermeros. Entonces, pues hoy en día hay un chorro de educadores en diabetes de todas las áreas de la salud. Sin embargo, el origen del movimiento de la educación en diabetes surge hace 40 años por personal de enfermería en los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, el tema de este año, que es el personal de salud, básicamente es para concientizar a la gente sobre el papel del personal de enfermería, ¿verdad? Se trata de muchas cosas. Una de ellas es formar más personal de enfermería, es entrenar al personal de enfermería en la educación en diabetes, es que los gobiernos den suficientes fondos para la educación en diabetes para el personal de enfermería que ya está laborando, ¿verdad? Entre otras cosas. Esto que pueden ver, que les estoy mostrando, pues es la infografía que la Federación Internacional de Diabetes lanzó en inglés, español y creo que en francés, ¿verdad? Al respecto de esto. Entonces, este año se trata de el papel del personal de enfermería en el cuidado de la diabetes. Ahora, siempre empiezo la presentación preguntando por qué el Día Mundial de la Diabetes es el 14 de noviembre. Y salen un montón de conjeturas al respecto, ¿no? La realidad es que se escogió el 14 de noviembre porque ese día es el día del natalicio de Frederick Grant Banting, o Federico Grant Banting, ¿verdad? Frederick Grant Banting nació un 14 de noviembre de 1891. Él nació en un pequeño pueblito
llamado Ontario, en Canadá. El pueblito específicamente se llama Alliston, ¿verdad? Y fue el hijo más pequeño de 5 hermanos. El papá, yo creo que si nos regresamos a la foto, lo vemos ahorita de adulto y lo vemos de niño, pues está muy claro quién era él en la fotografía, ¿verdad? Freddie Grant Banting era el hijo más pequeño de 5 hermanos. Su papá era un pastor presbiteriano, como la gran mayoría de las personas de Canadá y Estados Unidos, tenía una religión protestante. Y desde muy pequeño se orientó a ayudar a la gente, y lo que se le ocurrió es que iba a estudiar para ser pastor, justo como lo era su padre, ¿verdad? Sin embargo, después de cierto tiempo, a la edad más o menos de 19 años, se dio cuenta de que no era su vocación y decidió estudiar medicina. Una vez graduado de médico, entra al ejército. A él le correspondió terminar su carrera en la época en la que empezaba la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Por ahí de 1918. Y de alguna manera, pues, terminando medicina y entrando a la guerra, pues se volvió médico militar y se fue a combatir a la Primera Guerra Mundial. Frederick fue herido bastante seriamente en la batalla de Cambrai, de tal manera que se le regresa a Canadá como veterano de guerra, como héroe de guerra. De hecho, recibe una medalla púrpura al valor. Nada más háganse la idea de que pues debería de tener alrededor de 23 o de 24 años, ¿no? Y ya era veterano de guerra, cosa que en México no estamos acostumbrados, pero que en otros países pues hay muchos veteranos de guerra de menos de 30 años, ¿verdad? Sus biógrafos cuentan que él fue encontrado en una trinchera en Cambrai, herido, ayudando a otros heridos. Es decir, pues era el médico del pelotón quizá, y mientras esperaban a que llegaran los refuerzos a buscarlos, a él lo hirieron, pero pues sus heridas no eran tan fuertes que no le permitieran ayudar a los demás. Su medalla púrpura al valor fue precisamente por eso, por haber ayudado a sus compañeros, ¿verdad? A pesar de estar herido. Como en la historia de toda persona, ¿verdad? Pues él regresa a Alliston, el pueblito en Ontario, Canadá, como veterano de guerra, como médico titulado, y tenía una novia, que es esta mujer de ojos claros que vemos en la fotografía, que se llamaba Edith Roach. Edith Roach era maestra de primaria, maestra de educación inicial, ¿verdad? Estaban muy enamorados, Edith Roach quería casarse. El gran problema es que, pues, aunque tuviera su medalla púrpura al valor, el gran problema que tenía Banting es que no tenía trabajo. Aquí tienen una fotografía de 1915, ¿verdad? Antes de que se fuera a la guerra, ahí dice arriba Alliston, que es el poblado, y vemos a Banting, ¿verdad? Muy guapo en su uniforme militar, y al lado de él está Edith Roach, que entonces era su novia y era maestra de educación inicial. Así es que, bueno, Banting, veterano de guerra, jovencito de 20 y tantos años, médico titulado, pues regresa a Alliston y decide abrir su consultorio, pues no le quedaba otra opción. No eran muy buenos tiempos para ser médico, ¿verdad? Independientemente de que la guerra continuara. Y entre otras cosas era porque pues, no había pacientes. Imaginen que Banting abre su consultorio y durante el primer mes de trabajar en el consultorio apenas logra ganar $4 canadienses además, ¿verdad? Y el motivo de esto es porque en esa época había cierta prohibición
y solo los médicos podían prescribir alcohol. Entonces, él hizo una prescripción, una receta para que pudiera consumir alcohol un marinero, ¿verdad? Y así fue como se ganó $4, pero pues no tenía trabajo. Sus biógrafos cuentan que pues no podía ni pagar la renta, entonces vivía y dormía en su consultorio, ¿no? Y usaba el mechero de Bunsen, que es aquel aparatito con alcohol que usaban para calentar las cosas en el consultorio. Usaba su mechero de Bunsen para prepararse su desayuno, ¿verdad? Porque no tenía dinero. La situación era difícil. Edith Roach, pues era maestra y ganaba muy bien y ya quería casarse, y Banting sentía la presión porque pues no tenía trabajo. Como la mayor parte de los médicos cuando terminan su carrera, Banting pensaba en hacer una especialidad. Y lo que hizo fue que aplicó para estudiar cirugía pediátrica. Él tenía un muy buen maestro suyo, de apellido Starr, que lo animó a hacer cirugía pediátrica. Así es que Banting presenta los exámenes para entrar al Hospital Infantil de Toronto y hacer la especialidad en cirugía pediátrica, y no es aceptado, ¿no? Entonces, de nuevo, la situación era difícil, la novia se quiere casar, él no tiene trabajo, no lo aceptan hacer la especialidad, y decide que, bueno, era momento de empezar a probar otras cosas en su carrera como médico, y empieza a dar clases. Él era cirujano, o al menos tenía vocación de cirujano, y lo ponen a dar clases de fisiología. Para los que no están muy familiarizados con esto, es como que un internista diera clases de cirugía. Entonces ponen al cirujano a dar clases de fisiología, que es algo que generalmente dominamos los internistas, ¿verdad? Entonces era un poco complicado, él tenía que estudiar, y como pueden ver en la notita, el 31 de octubre de 1920, escribe en una notita diabetes. Quienes atendemos pacientes con diabetes, seguro ustedes lo habrán notado, estamos acostumbrados a que los pacientes llaman mal a la diabetes, ¿verdad? Le dicen diabetes, aquí en México le dicen diabetes todo el tiempo, él puso diabetes, ¿verdad? Y escribe una idea que se le ocurre como cirujano, en donde él pone ligar los ductos pancreáticos del perro y permitir que se degeneren los acinos para dejar libre los islotes. Banting tenía la idea muy clara de que el páncreas era un órgano con dos funciones diferentes, que tenían dos anatomías diferentes. Entonces dice, voy a agarrar un perrito, voy a abrir el abdomen, sacar el páncreas, ligar el páncreas para que se atrofie, y esto permita que la parte exócrina del páncreas, la que hace el jugo pancreático, nos ayuda a digerir, se atrofie, deje de funcionar, y la parte endocrina del páncreas, que es la que hace la insulina, funcione. Esta idea, luego pone él, y ver si aislar estos islotes arregla o disminuye, relief, pone él, la glucosuria. Para él, diabetes no era azúcar alta en la sangre, porque no había una manera de medir el azúcar en la sangre en esa época. Para él, diabetes era que la persona orinaba cada rato, tenía sed, tenía hambre y tenía azúcar en la orina, que era algo que sí podía medir. Entonces, su idea es ligar el páncreas de un perrito, el perro se mantiene vivo todo este tiempo, y tomar los islotes que quedaban y ponérselos al perrito a ver si así se le quitaba la diabetes, ¿verdad? Que para él, de nuevo, diabetes era diabetes, ¿verdad? Y era orinar azúcar a cada rato. Esa idea se le ocurre a raíz de una revista. Es bastante difícil creer que en 1920 los médicos estaban suscritos a revistas médicas y recibían revistas médicas para actualizarse. Y esa idea de ligar el
páncreas y tomar los islotes para ver si la glucosuria mejoraba, el azúcar en la orina mejoraba, nace de este estudio de la revista Cirugía, Ginecología y Obstetricia de noviembre de 1920. Esta revista presentó un artículo que se llamaba La relación de los islotes de Langerhans, que son los que hacen insulina en el páncreas, con la diabetes y los casos de litiasis pancreática. Ese artículo lo hizo el doctor Moses Barron, ¿verdad? De Minneapolis, de Minnesota, un lugar relativamente cercano a donde vivía Banting. Y entonces él lee el artículo, ¿verdad? Es un artículo norteamericano, él estaba en la frontera sureste de Canadá, y decide, bueno, esta idea de que si quito el páncreas da diabetes, pensando en los síntomas de diabetes, pues qué tal si puedo mantener el páncreas vivo, que no se pudra, que no se echa a perder, hasta que quede solo la parte endocrina, que son los islotes de Langerhans, y entonces se lo pongo a un perrito a ver si así se le quita la diabetes. Esa fue la idea. Y como pueden ver en la carta de la izquierda, Banting le escribe al doctor Barron, que es el autor del artículo, para agradecerle, ¿verdad?, por la relación de los islotes de Langerhans con la diabetes, con referencia especial a la litiasis pancreática, hablando de la pancreatitis crónica, porque él tomó esa idea de ahí. Entonces, bueno, la idea de que el páncreas y la diabetes estaban relacionadas no era nueva. Muchos años atrás, Minkowski, que es el doctor del lado izquierdo, y Polescu, que es el doctor del lado derecho, ya habían ideado o habían pensado que algo había en el páncreas que tenía que ver con la diabetes, ¿verdad? Banting no era el único que estaba trabajando en ese momento con la situación, ¿verdad? Y entonces, bueno, Banting regresa con su profesor, el doctor Starr, aquel que lo animó a estudiar cirugía pediátrica y que no fue aceptado, y le dijo, doctor Starr, no tengo trabajo, estoy dando clases para ayudarme, mi novia se quiere casar y no tengo dinero, y bueno, y tengo esta idea y creo que debería de investigarse. Es decir, Banting recurre a la investigación una vez que ha recurrido a la docencia, cuando ve que clínicamente pues está teniendo problemas. De tal manera que el doctor Starr le dice, bueno, yo tengo un conocido, un irlandés que está en la Universidad de Toronto, que es ahorita el director del Departamento de Fisiología y que seguro que te puede ayudar a desarrollar esta idea y hacer un estudio de investigación. Así es que Banting escribe una carta al amigo del profesor Starr, solicitándole la ayuda para que la Universidad de Toronto le diera lo necesario para hacer la investigación. Para quien no está familiarizado con estas cosas, la mayor parte de los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, cuando terminan su licenciatura, no solo se pueden dedicar a la práctica clínica, pueden hacer investigación y otras cosas, y esta investigación requiere casi siempre de la ayuda de una universidad. De tal manera que él pidió ayuda a la Universidad de Toronto. El famoso amigo del doctor Starr se llamaba John Richard MacLeod. Tiene nombre de irlandés, ¿verdad? Quien recuerde aquella serie antigua el Highlander, el inmortal, ¿verdad? Aquellas personas que no morían y que vivían en las praderas de Irlanda, ¿verdad? Se llamaba MacLeod el personaje, curiosamente. John Richard MacLeod era médico, pero además era maestro en biología y tenía un doctorado en fisiología. Era el non plus ultra de la fisiología en esa época. Como pueden ver, del lado izquierdo, el de la derecha es una fotografía de MacLeod, del lado izquierdo tienen un libro que en 1913 escribió, ¿verdad?, que se llama Diabetes, su fisiopatología. Es decir, este doctor MacLeod tenía un libro sobre los mecanismos con los que se produce la diabetes
en una época en la que ni apenas se había descrito el páncreas, donde se desconocía cómo era que el páncreas estaba relacionado con la diabetes, ¿verdad? Pero en 1913 él ya tenía un libro, ¿verdad? Aunque era irlandés de origen, se le invitó a hacer una estancia en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Toronto, y cuando él llega, pues prácticamente después de un tiempo se le da el puesto de jefe. Así es que llega como jefe del Departamento de Fisiología de la Universidad de Toronto, y bueno, el doctor Starr le recomienda a Banting hablar con él. Y aquí, como si fuera box, ¿verdad? Tin, 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 tin. Primer round. Cuando Banting viaja a la Universidad de Toronto a entrevistarse con MacLeod, hay una animadversión inmediata y muy intensa. Banting era un cirujano rural, sin mucha idea de la fisiología y medio terco, y MacLeod era un doctor en ciencias, jefe de un departamento de universidad que se la sabía de todas en fisiología, y piensa que la idea de Banting no era buena. Se caen mal, discuten a momentos, pero debido a que Banting llegaba con la recomendación del profesor Starr, MacLeod decide aceptarlo y ponerlo a prueba. Estamos hablando de que esto sucedió en el verano de 1921. Recuerden que Banting lee en noviembre de 1920 el artículo, se le ocurre la idea, en fin, es en el verano de 1921 donde Banting llega con MacLeod y MacLeod le dice que lo acepta en la Universidad de Toronto, ¿verdad? De nuevo, Banting era un cirujano ranchero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y irse a una universidad, a una gran ciudad, significaba realmente un problema. Pero Banting tenía una gran motivación. No lo habían aceptado para hacer la especialidad, no tenía dinero, su novia se quería casar. Entonces, bueno, le dijo a Edith Roach, aguántame, chata, me voy a hacer mis estudios de posgrado en investigación, por decirlo alguna, voy a hacerme mi maestría, por decirlo de alguna manera, a la Universidad de Toronto, y regreso y ya con dinero y nos casamos, ¿verdad? Lo que no sabía Banting, era el verano, era primero que todo el mundo se iba de vacaciones. MacLeod le dice, sí, vente a trabajar conmigo, y se va a Irlanda a pasar el verano de vacaciones, y lo que le deja es un laboratorio cerrado, polvoriento, abandonado del sótano de la Universidad de Toronto, que hoy en día se conserva justo como Banting y Best lo dejaron. Un laboratorio que el mismo Banting tiene que limpiar. O sea, esta fotografía que ven, así es como le dejaron las cosas, ¿no? Y pues ni modos, tiene que hacer la talacha y ponerse a limpiar el laboratorio para poder empezar a trabajar con él. Además de eso, pide ayuda. La Universidad de Toronto tenía un bioterio, es decir, un lugar donde tenían animales para fines experimentales, y tenían un montón de perros, ¿verdad? Entonces le dejan a Banting entre 5 y 6 perros, muchos de ellos de la raza, como este perrito blanco con negro que ven, que se llaman Border Collie, para que hiciera aquel experimento. De nuevo, la idea era abrir el abdomen, sacar el páncreas, cerrar el abdomen, ligar el páncreas y esperar a que el páncreas se seque, para que cuando el perrito desarrollara los síntomas de diabetes, ahora sí que darle a tomar o inyectarle, ¿verdad? Una concocción de su propio páncreas, a ver si se le quitaba la diabetes. Esa era la idea original. Sin embargo, Banting estaba seguro de que esto no lo iba a poder hacer solo. Y le dice a MacLeod, o le pide a MacLeod ayuda. Así es que MacLeod, no estando muy seguro de que la idea fuera buena, no estando muy seguro de que Banting supiera de cirugía, decide pedirle a 2 de sus alumnos más brillantes en fisiología que se queden a ayudar.
El güerito que tienen ustedes a su izquierda, ¿verdad? Se llamaba Charles Best, Carlos Best. Y el moreno que tenía a la derecha se llamaba Clark Noble o Noble. Charles Best y Clark Noble eran estudiantes de fisiología en la Universidad de Toronto, investigadores, y habían sido amigos durante mucho tiempo. Aquí los pueden ver en sus trajes de béisbol, les gustaba mucho el béisbol, ¿verdad? Y no solo eran grandes amigos y jugaban béisbol, también eran grandes estudiantes. Y bueno, ellos son a quienes MacLeod decide dejar para ayudar a Banting, ¿verdad? Con todo, con desempolvar el laboratorio, anestesiar a los perritos, todo lo que fuera necesario para la investigación. El problema es que, como les había dicho, pues era el inicio del verano, todo el mundo se quería ir de vacaciones y Charles Best y Clark Noble pues también se querían ir de vacaciones. De tal manera que se jugaron un volado. Y se jugaron un volado porque los dos querían irse de verano con sus respectivas novias. Y el volado consistió en lo siguiente: el que ganara el volado se quedaba con Banting durante el final de junio y todo el mes de julio para poder irse en agosto con la novia de vacaciones, y el que perdiera el volado se iba a tener que quedar, podía irse de vacaciones y quedarse en agosto, que era la mejor época, ¿verdad? Y bueno, ¿quién creen que ganó el volado? Pues Charles Best. Charles Best no solo ganó el volado que le permitió quedarse con Banting, sino que además tenía mucho en común con Banting. Es muy probable que si Clark Noble se hubiese quedado ese verano a trabajar con Banting, las cosas no hubiesen fluido tanto como con Best. Best era de extracción militar, marino, como Banting, que fue médico militar. Era una persona más amable, con más don de gentes que el mismo MacLeod y que Clark Noble. Noble era como que más apegado a MacLeod y Best no tenía esa situación. Así es que cuando Best y Banting, a la izquierda obviamente tenemos a Best y a la derecha Banting, se conocen, hacen amistad inmediatamente. Es decir, Best le mostraba respeto a Banting y no había mucha diferencia, la diferencia era quizá de 3 o de 4 años, ¿verdad? No era mucho más grande, pero lo trata como si fuera su jefe y sigue sus órdenes y, en fin, lo ayuda. Así es que Banting y Best limpian el laboratorio y empiezan los experimentos. Tristemente, Banting no era tan buen cirujano como uno pensaría. Y esto que ven son anotaciones que hacían Banting y Best con respecto a lo que pasaba. Pueden ver cómo desarrollan un método para medir el azúcar en la sangre, en el mismo laboratorio, miden azúcar en la orina, y pueden ver cómo están tomando muestras, ¿no? A las 10 de la mañana, a las 12 de la mañana, a las 2 de la tarde, y ahí está el perro 410. Esto hay que recordar que todos los perritos tenían un número de serie, solo les dieron entre 5 y 6 perritos, ¿verdad? Y el problema era que Banting, de nuevo, no era muy buen cirujano. Y lo que pasaba era que los perritos se morían. Se morían de diabetes o se morían de infección por la cirugía, ¿verdad? Aquí pueden ver que arriba está el número del perro, el 408, el perro 92, están las mediciones de azúcar que se le hace a lo largo del tiempo, y de repente aquí les dice julio 3, ¿verdad? Da la hora y dice que el perro murió a X hora.
el perro 410, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense la frustración porque pues, les dieron 6 perritos y al cirujano le sale mal la cirugía. Los perritos se morían de infección, la diabetes se desarrollaba muy rápido y no daba tiempo para que el páncreas se secara y los perritos pudieran recibir ese páncreas para tratar de tratar la diabetes, ¿verdad? Los perritos se acaban, es decir, los 5 o 6 perritos que recibieron se mueren. Y Banting y Best, yo estoy seguro que a las sociedades protectoras de animales y a los animalistas de hoy en día esto les suena horrorífico, pero pues estamos hablando de hace 100 años, ¿verdad? Y como se gastan los perritos, Banting y Best deciden salir a la calle y comprar más perros de su propio bolsillo porque no les quedaba de otro. Entonces salen, compran perritos para hacer los experimentos y desanudan sus corbatas. Vean que los dos tienen corbatas en la fotografía y usan la corbata de lazo o de correa para llevar a los perritos por la calle hasta la universidad. Además de los 5 o 6 perritos que la universidad les dio, ellos logran comprar 3 o 4 perritos más para tratar de hacer sus experimentos, ¿verdad? Bastante frustrante. Es así que de repente, a finales de julio, principios de agosto, imagínense, ya tenían un mes, una semana trabajando, frustrados, ¿verdad? El perrito con el número de bioterio número 36, que se llamaba Marjorie, aguanta la diabetes. Marjorie es este border collie que pueden ver en la fotografía, en el techo de la Universidad de Toronto, con Banting y con Best. Marjorie ya no tenía páncreas, estaba muy mal por la diabetes, apenas bebía, apenas se movía, y Banting y Best toman el páncreas de otro perrito que estaba más mal que ella, pero cuyo páncreas estaba ya casi seco. De tal manera que ponen el páncreas en un mortero, le ponen material parecido al alcohol y tamulan el páncreas para liberar la sustancia interna que estaban buscando. Y le ponen el concentrado del páncreas del otro perrito a Marjorie. Y en minutos, Marjorie empieza a mover la cola, bebe, y en horas, Marjorie se pone de pie. Finalmente habían encontrado la sustancia interna del páncreas que tenía que ver con la diabetes. Los números de azúcar en la orina y en la sangre de Marjorie empiezan a bajar. En fin, habían encontrado la sustancia interna. Y Marjorie vivió 31, 32 días con insulina de páncreas de otros perros. Finalmente, cerca del día 32 o 33, fue sacrificada porque no había manera de mantenerla viva con insulina. Es a partir de eso que Banting se da cuenta de que su idea había dado resultado, que lo que creyeron era cierto, y le escribe una carta el 9 de agosto, aquí lo pueden ver, de 1921, al profesor MacLeod, que andaba de vacaciones en Irlanda. Y en la carta le dice: me da mucho gusto decirle y preguntarle de cómo escasamente las cosas empezaron a mejorar. Pienso que va a estar complacido cuando vea cómo el problema se desarrolla hacia un fin y en fin, y no hacia otro. Y una carta muy rebuscada, pero muy contenta, donde Banting le dice a MacLeod: encontramos la sustancia interna, cuando
cuando regrese de vacaciones, por favor, venga a vernos. Y en la parte de abajo de la carta, Banting bautiza la sustancia interna del páncreas y le dice isletina. Y le dice isletina porque es una sustancia que estaba dentro de los islotes de Langerhans. Así que termina el verano de 1921, Banting y Best tenían alrededor de 11, 12 perritos operados, ya tenían más homogenizado la situación y MacLeod, de regreso de Irlanda, decide pedir ayuda. Y la ayuda la pide a Bertrand Collip. Bertrand Collip, a quienes ustedes pueden ver en la fotografía, era un bioquímico que, al igual que MacLeod, estaba en una estancia postdoctoral en la Universidad de Toronto. Y MacLeod había invitado a Collip para que lo ayudara a aislar unas sustancias orgánicas de algunos tejidos. Así es que MacLeod pensó que Banting era la persona adecuada para aislar el compuesto isletina que había encontrado Banting en el páncreas de los perritos. Y ahí, segundo round. En una ocasión, Banting le pide a Collip que le explique cómo van los procesos y el progreso en el aislamiento de la isletina. Y Collip le dice, no te puedo decir nada. ¿Quieres saber cómo van las cosas? Ve a ver al jefe. Así es que Banting piensa que le quieren robar el descubrimiento. Y furioso va a la oficina de MacLeod, entra así intempestuosamente aporreando la puerta sin anunciarse, toma a MacLeod del cuello y lo aporrea contra la pared. Le empieza a reclamar y detrás de Banting entran su secretaria. Esto lo narra su secretaria, la secretaria de MacLeod, en una de las biografías de Banting. Y se necesitan 2 personas entre la secretaria y otro trabajador de ahí para separarnos. Banting nunca más volvió a confiar en MacLeod y estaba seguro de que quería robarle el descubrimiento. Como todo trabajo de investigación, bueno, lo primero que tienes que hacer es correr y publicar. De tal manera que todos los hallazgos de Banting se ponen en un artículo de investigación y se publican en los trabajos de la Asociación Americana de Fisiología. Casi no se ve un poquito, pero aquí pueden ver que dice 1922. Perdón. De tal manera que Banting, aquí lo pueden ver de primer autor, Best de segundo autor, Bertrand Collip, el que aisló la isletina, de tercer autor, Clark Noble alcanzó a colarse entre los autores, ¿verdad? Y John Richard MacLeod como los autores del artículo. Ellos publican en la revista de la Asociación Americana de Fisiología este artículo que se llama El efecto producido en la diabetes por los extractos de páncreas, donde describen todo lo que sucede. De hecho, miren, citan a Minkowski, ¿verdad? En sus trabajos, que fue quien en parte descubrió los islotes de Langerhans, y llevan su trabajo a un congreso de fisiología en los Estados Unidos. Allá, tercer y último round. Para quien no está familiarizado con esto, déjenme decirles que presentar tu trabajo de investigación da mucho nervio, porque estás hablando frente a cientos de personas que están buscando dónde está el error, ¿verdad? Que te van a cuestionar, que tienes que saber tu trabajo muy bien. Y además nunca falta el que a propósito está en la fila de adelante y te hace preguntas solo por molestar, ¿verdad? Y
Banting tartamudea en su presentación, duda, no presenta con nitidez, limpios, claros sus resultados. Y obviamente todo el mundo se levanta y pregunta, cuesta trabajo creer que habían encontrado la cura para la diabetes. Y es necesario que MacLeod, que estaba sentado entre la gente, se ponga de pie y ayude a su estudiante, porque Banting era su estudiante. Algo así como que lo que Banting quiso decir es que, y eso fue el acabose. Banting y MacLeod nunca pudieron volver a convivir en buenos términos después de eso. Así es que bueno, Banting ya tenía lo que necesitaba, contrata más personal para ayudarles, se dio cuenta que él y Best no lo podían hacer solo, empiezan a hacer más cirugías con mayor éxito y empiezan a experimentar con otras especies. Hacen isletina, o extraen isletina de conejo, isletina de cerdo, isletina de vaca, ¿verdad? Y en algún momento Banting se siente tentado a utilizar la isletina. Y ya vimos que funciona en los animales. Necesitamos probarla en humanos. Así es que Banting tenía un antiguo compañero de carrera, un médico llamado Joseph Gilchrist. Joseph Gilchrist tenía diabetes y al ser tan amigo de Banting, Banting le dice, oye, ¿y si pruebas mi isletina? Vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Así bajo el agua, que nadie se entere. Y resulta que Joseph Gilchrist recibe la insulina por primera vez en la historia. El error fue que se la dieron por vía oral. Entonces, imagínense que tienen la potencial cura para esta enfermedad que les está molestando y les dan un vaso con una sustancia negra, chiclosa, que huele feo y te la tienes que tomar para que luego además no funcione. Entonces, la primera persona que en la historia probó la isletina fue Joseph Gilchrist y no le funcionó porque fue tomado. Es así hasta que por allá de, aquí tiene la fecha, el 15 de mayo de 1922, llega al hospital de la Universidad de Toronto un muchachito de 14 años llamado Leonard Thompson. Leonard Thompson, como lo pueden ver en la fotografía, tenía todo el aspecto de estar desnutrido. Acababa de debutar o de iniciar con diabetes tipo 1. Leonard tenía 14 años y apenas pesaba 32 o 33 kilos, no estoy muy seguro, pero entre 30 y 35 kilos, dice la biografía de Banting, cuando llega al Hospital Universitario de Toronto. Ahora sí, era el momento de probarlo en humanos. Ya habían visto que tomado no funcionaba, así es que tendría que inyectarse. De nuevo, no era una cosa muy agradable. Un líquido oscuro que olía feo, chicloso, de perro, insulina de perro, para un humano. Esto que ven es una fotocopia y del lado derecho es una fotografía de la orden de hospital original del 15 de mayo de 1922. Como pueden ver, aquí dice que el diagnóstico es diabetes y aquí está la indicación de la insulina. Se pide que se le pongan en total algo así como 5 o 10 mililitros de la sustancia en cada nalga. Esto jamás hubiese sido posible en nuestros tiempos. Imagínense una sustancia que demostró, una sustancia estudiada en 9 o en 10 perritos, que demostró que funciona en 2 o 3 perritos para aplicársela a un humano.
Esto, de nuevo, en estas épocas jamás hubiese sido posible, ¿verdad? Pero bueno, se le ponen 5 centímetros cúbicos, lo cual es un montón de líquido en cada nalga a Leonard Thompson, y el azúcar empieza a bajar. Así es que la insulina de perro funcionó en un ser humano. Recuerden, Leonard Thompson llegó así al hospital, 14 años, 30 y pico kilos, y Leonard Thompson sale del hospital así como lo ven en la fotografía. Leonard Thompson es considerado el primer humano en recibir insulina. Ya vimos que pues, subcutáneo sí y que le funcionara así, ¿verdad? Pero Gilchrist fue el primero y tomado y no le funcionó. Leonard Thompson no solo sobrevivió a esa hospitalización con diabetes, sino que llegó a vivir poquito más de 30 años y falleció de neumonía. Trabajaba como obrero en una fábrica y no falleció de diabetes y no presentó complicaciones por la diabetes, gracias a la isletina de perro que le aplicaron en el hospital y a la isletina de origen animal que siguió recibiendo en los años siguientes. ¿Por qué era algo tan espectacular esto que les comento en esa época? Pues porque cuando un niño iniciaba con síntomas de diabetes tipo 1 era una sentencia de muerte. Esta fotografía que ven es del Hospital Joslin en los Estados Unidos. La clínica Joslin es la clínica más conocida en el mundo para la diabetes. Y el doctor Joslin, que entonces era el director de la clínica, cuando un niño empezaba con diabetes tipo 1, simplemente lo encerraba bajo llave en su cuarto. La idea era que si comes te sube el azúcar y entonces pues no comas. No pensaban o no sabían que el problema era la deficiencia absoluta de insulina. Obviamente les daban agua, no les permitían comer y las personas fallecían después de muchos días de un estado que se llama cetoacidosis. ¿Por qué? Pues porque no tenían la isletina para ponérselo. Los niños llegaban, como pueden ver en la foto de Leonard Thompson, desnutridos. Este es uno de los primeros pacientes en recibir insulina en la historia después de Leonard Thompson. Se llama Teddy Ryder. Como pueden ver, estaba francamente desnutrido. En la foto de la derecha lo ven en una silla de ruedas porque su diabetes estaba tan severa que no podía ni caminar. Y llega al hospital y recibe insulina y unas semanas después, imagínense el cambio. Imagínense ser el papá de un niño que no deja de orinar, que tiene hambre, que pierde peso, que se está desgastando y que lo ven apagarse poco a poco. Y que lo llevan al hospital simplemente a que sea atendido, pero que la condición no mejorara. Y en cambio, lo llevas al hospital y le inyectan una sustancia y en días deja de sentirse mal y gana carnita y se pone como era mucho antes de que el problema empezara. Entonces, imagínense ser el papá de Teddy Ryder y llevarlo así al hospital y darlo de alta semanas después, completamente recuperado. Por eso se veía como si fuera un milagro. Teddy le escribe al doctor Banting: querido doctor Banting, quisiera que pudiera venir a verme, le dice. Soy un niño gordo ahora y me siento bien y puedo subirme a los árboles. Y a Margaret le gustaría ver. Mucho amor, de Teddy Ryder. Margaret es la hermanita de Teddy Ryder, aquí con él en la fotografía, ¿verdad? Entonces, las cosas cambiaron, las mamás, los papás llegaban con niños cadavéricos y se iban con niños gorditos, sanos, ¿verdad? Infinidad de veces. Jim Heavens
Fue el primer paciente norteamericano en recibir la insulina. Sin embargo, quizá la norteamericana, una de las primeras norteamericanas en recibir insulina más famosas fue Elizabeth Hughes. Vean el cambio. Dice ahí, caso 6, fue la 6ª persona en recibir insulina. Antes de la insulina y 4 meses después de la insulina, ¿no? ¿Y por qué fue famosa Elizabeth Hughes? Pues porque era nada más y nada menos que la hija del gobernador de Nueva York en esa época. Era una niña rica que tenía todo lo necesario para tratarse. Aquí la ven poniéndose la insulina y luego sentada junto a una institutriz. Tenía toda la educación necesaria. Elizabeth Hughes llegó a vivir 63 años. Fue una activista en favor de los derechos de la mujer, política, con varios puestos políticos en Nueva York. Vivió una vida completamente normal, pero no le gustaba que se supiera de su diabetes. Todos sus documentos, todos sus papeles se quemaron, desaparecieron, así es que no sabemos cómo vivió ella la vida con diabetes, pero llegó a los 63 años, vivió lo que tenía que vivir, desarrollándose al máximo, ¿verdad? La foto de la izquierda tenía 13 años, la foto de la derecha era una mujer adulta joven. Así estaban las cosas, ¿verdad? Toda la alegría, toda la felicidad, habían encontrado la sustancia, los niños estaban siendo salvados, hasta que a las 10:30 de la noche, ¿ok? Tocan a la puerta del 25 de octubre de 1922 del departamento de Banting. ¿Ok? 25 de octubre, saquen cuentas. En noviembre de 1920 estaba dando clases, en el verano del 21 trabajando con los perritos, en 1922 tenían la sustancia aislada, niños de todos lados en Canadá y Estados Unidos estaban recibiendo insulina de origen animal para tratar su diabetes, y 2 años después, en octubre 25 de 1922, le llega este telegrama al doctor Banting que dice: Doctor Frederick Grant Banting, Instituto de Fisiología, Toronto, Canadá, el Instituto Real Carolina le presenta a usted, junto con el profesor John Richard MacLeod, para el Premio Nobel de 1923. Entonces, un día, no te aceptan a la especialidad, estás sentado tratando de ganarte la vida, no te puedes casar con tu novia, tus experimentos fallan y 2 años después te dan el premio Nobel por un descubrimiento. Cabe decir que aunque el Nobel se le dio a Banting y a MacLeod, Banting decide compartir con Charles Best su premio. Acuérdense que el Nobel no es nada más todo lo que implica, sino una cantidad enorme de dinero para seguir haciendo tus experimentos. Y medio haciendo muecas y con el brazo torcido, John Richard MacLeod decide compartir el premio Nobel con James Collins poco tiempo después. Huelga decir que, de nuevo, el pleito entre Banting y MacLeod nunca se acabó y nunca van a ver una fotografía donde estén los 4 ganadores del Nobel de esta ocasión. Aquí tienen a Collins, que es chaparrito, ¿verdad? Está parado sobre un escalón. Banting, Best, y Best con su esposa, que Best termina casándose con su esposa. Banting no termina casándose con Edith Roach. Y aquí hay como que un espacio donde debería de estar MacLeod y donde no está, ¿verdad? Collins hasta como que se hace un ladito, ¿no? Como que es del bando de MacLeod. Nunca se va a encontrar una fotografía donde estén los 4 ganadores del Nobel de 1923. Después de cierto tiempo se le hizo muy claro a Banting que la demanda de isletina estaba sobrepasando su capacidad, así es que decide vender la patente. Como pueden ver, la patente es del 9 de octubre de 1923. Esto quiere decir que ellos ya sabían del Nobel,
pero ya no tenían la oportunidad de seguir haciendo más isletina, y ahorita van a entender por qué. Así es que Banting, MacLeod, Best y Collip venden la patente a la Universidad de Toronto, porque pensaron que era la única manera de que llegaran los recursos para hacer suficiente isletina para todo el mundo. ¿Saben en cuánto se vendió la patente de la insulina a la Universidad de Toronto? $1 canadiense. Banting y Best estaban convencidos de que esto era un regalo para la humanidad y de que no había motivo para que costara mucho para alguien. Pensaban que la insulina debería ser gratis. Y 100 años después, todavía estamos muy lejos. De tal manera que venden la patente a la Universidad de Toronto. Banting se hace famoso, llegan cartas de niños, el consentido de los niños de todos lados en el mundo, en Galveston, Texas. Betsy le dice que es una niña de Texas que está tomando la isletina y que la hace sentirse mejor. Banting ya usa trajes caros, da conferencias, sale en la portada del 27 de agosto de 1923 del Time, ¿verdad? Se vuelve un rockstar de la diabetes. Banting le hacen cómics donde dicen que decide dedicarse a la diabetes porque se le muere una amiga de diabetes, lo cual no es cierto, ¿verdad? Y bueno, hasta ponen el título de su artículo, ¿verdad? Ve que dice que Moses Barron hizo el artículo que lo inspiró a buscar la insulina, ¿verdad? En fin, y se empieza a hacer la isletina. Déjenme decirles que al final el nombre de insulina que todos nosotros conocemos se lo da a MacLeod. O sea que por encima de todo, el nombre de hoy en día es por uno de los ganadores del Nobel, que es el jefe de todos, o era el jefe de todos en esa época, que es John Richard MacLeod. La insulina se veía, les digo, como algo chicloso, oscuro, que olía mal. Se tenía que poner en jeringas de vidrio que se esterilizaban, con agujas muy grandes. Tengo una paciente que hoy en día tiene 71 años de edad y que tiene diabetes desde los 9 años, o sea, tiene 62 años con diabetes. Y ella me ha contado de cómo cuando se le acababa el filo a la aguja de la jeringa, su papá cortaba la aguja para que recuperara el filo y la pudiera seguir usando, ¿verdad? Como si fuera un lápiz al que le sacamos punta, porque obviamente las agujas no eran desechables como ahora. Y el problema de hacer la insulina es esto que ustedes ven. En esos enormes tanques se ponían los páncreas, ya no, obviamente ya no se hacía de perro, ahora eran páncreas porcinos y bovinos, ¿verdad? De cerdo y de vaca. Se ponían esos páncreas, se molían todos los páncreas y toda la molienda se dejaba caer en tanques donde se depositaba el sedimento en el fondo y frotaba el líquido donde se separaba la insulina y era la manera de hacerlo. Era una cosa complicada y cara y llega un momento en que ni la Universidad de Toronto puede hacerlo. Así es que la Universidad de Toronto abre la patente y dice, bueno, queremos compañías que nos ayuden a hacer insulina. Y entonces acuden 3 o 4 compañías, una de Dinamarca, una del norte de Estados Unidos, y al final quien se compromete a hacer la insulina es una compañía que se llama Eli Lilly. La compañía se llama así porque el dueño era un coronel retirado de los Estados Unidos que se había hecho rico durante la época, era un capitán retirado de los Estados Unidos, durante la época de la guerra de secesión de los Estados Unidos. Se había hecho rico porque era bioquímico, haciendo pólvora, ¿no? Tenía un grupo de artillería, ¿no? Y entonces en Indiana, y tenían cañones de 10 libras, ¿no? Perdón, balas de 10 libras,
Entonces se hizo rico durante la guerra había acabado, él era bioquímico, pues ¿qué hizo? Pues hacer una industria farmacéutica y poner una farmacia, ¿verdad? Aquí pueden ver del lado izquierdo una tintura de cannabis hecho por el laboratorio, el capitán es este que está aquí a un lado y en esta fotografía también, ¿verdad? La realidad es que el capitán Eli Lilly, luego fue coronel realmente de la guerra, no es directamente el que lo vio, sino un sobrino de él, que tenía el mismo apellido. Y bueno, esta fue la primera compañía en hacer isletina o insulina, en purificarla, y luego vinieron otras compañías, ¿no? Al final, imagínense que teníamos una sustancia que se tenía que poner, imagínense, 100 unidades en 5 centímetros cúbicos y 200 unidades en 5 centímetros cúbicos y también 200 unidades en 10 centímetros cúbicos, cuando hoy en día hay 100 unidades en 1 centímetro cúbico. Obviamente la insulina fue mejorando hasta lo que tenemos hoy. Vean cuántas insulinas tenemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 insulinas diferentes. Tenemos insulinas como la Lispro, que en 5 minutos funciona, se eleva en 1 hora y dura 3 horas para bajar el azúcar de lo que comemos. Tenemos insulinas como la Glargina, que dura 24 horas, o la Degludec, que dura 43 horas. Es decir, hoy en día hay un montón de insulinas y recientemente se publicaron los datos de Icodec, que es una insulina que dura 7 días. Es decir, en 1 año o en 2 ya vamos a tener una insulina que una inyección semanal va a ser suficiente, ¿verdad? Funcionó muy bien en personas con diabetes tipo 1 y tipo 2. En un congreso se presentaron resultados ahora en junio pasado. Entonces, de tener una sustancia chiclosa en cantidades grandes, imagínense una bola de 5 centímetros cúbicos en tu barriga o en tu pompi, ¿no? A insulinas que te pueden durar todo el día o una semana en cantidades muy pequeñas. Además, pasamos de usar las jeringas de vidrio que había que esterilizar con sus agujotas que se tenían que esterilizar, a jeringas que pueden manejar hasta medias unidades, donde 100 unidades solo es 1 mililitro, ¿verdad? Con agujas muy cortitas, ¿verdad? Okay. Esta es una comparativa de cómo se ve un clip. Esta es una aguja de 6 milímetros, 6 milímetros y de 8 milímetros. ¿Ok? Y ahora tenemos agujitas muy cortitas de 4 milímetros en dispositivos en pluma que son súper fáciles de usar, ¿verdad? Aquí tienen un comparativo. Vean cómo se ve esta de 4 milímetros comparado con el clip. Con un grosor que es el grosor de un cabello, ¿verdad? La gente de verdad la usa y no siente nada. Y ahora ellos tenían que hacer una serie complicada de reacciones químicas para medir la sangre en la orina perdón, el azúcar en la sangre y en la orina. Ahora podemos medir el azúcar a la hora que querramos. Ahora ya ni tenemos que picarnos el dedo para medir el azúcar, ¿verdad? Y incluso hay máquinas que funcionan como si fuera un páncreas biónico o electrónico que le pone insulina a los pacientes. Esta es la primera microinfusora o bomba de insulina, ¿verdad? Parece un jetpack para volar, pero vean cómo se ven ahora. Pequeñitas como un beeper, muy seguras, ¿verdad? Que miden el azúcar cada 3 minutos y que mueven la insulina de acuerdo a cómo está el azúcar. Algunas como que ni siquiera requieren de un cable, bombas touch para el que le gustan las cosas touch, ¿verdad? Esta que está del lado derecho incluso puede meterse en el agua y no le pasa nada, no todas las bombas pueden entrar al agua, hasta bombas como esta que es así, el Ferrari de las bombas, que está conectado a un monitor de glucosa y que si la glucosa baja, la bomba se apaga para que no haya hipoglucemia, y si la glucosa sube, la bomba sube, prácticamente en un circuito cerrado como si fuera un páncreas electrónico. Y el resultado también es importante. Vean este periódico de 2011, o sea, hace 9 años, donde presenta una persona que tiene 85 años viviendo con diabetes, ¿no? ¿Se acuerdan de Teddy Ryder? Bueno, Teddy Ryder, ¿verdad? Llegó a tener diabetes durante más de 70 años, usó insulina
cerca de 70 años, falleció de 77 años. Teddy Ryder, el niñito que ven en la foto, es este viejito que está aquí del lado izquierdo, ¿no? En 1992 fue la primera persona en haber usado insulina por 70 años, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué pasó con Banting? Pues Banting no se casó con Edith Roach, se queda a trabajar en el hospital en Toronto y conoce a Miss Marion Robertson. Miss Marion Robertson era hija del doctor Robertson, de ahí del Hospital Universitario de Toronto, ¿verdad? Era una técnica de rayos X que trabajaba con Banting. Se enamoran, se casan, se la lleva de luna de miel, aquí dice, a un viaje de negocios a Sudamérica, lo cual quiere decir que la cosa no iba a terminar bien, ¿verdad? Y no terminó bien porque Banting termina divorciándose de Marion Robertson y conoce a la que sería la mujer de su vida, Henrietta Ball. Este es el anuncio del matrimonio. Frederick Banting se casa con Henrietta Ball. Henrietta Ball era una enfermera del hospital donde él trabajaba, ¿verdad? Y entonces, bueno, se fueron a Washington de luna de miel, ¿verdad? Henrietta Ball no solo fue la mujer de la vida de Banting, mucho después del fallecimiento de Banting, Henrietta Ball hizo su propia carrera de rockstar, ¿verdad? Henrietta Ball era enfermera cuando se casó con Banting, pero a la muerte de Banting decide estudiar medicina, termina medicina, hace una carrera en investigación, se especializa en investigación en cáncer de seno y sufre ella misma cáncer de seno. Y fallece de cáncer de seno en el ala del hospital que llevaba su nombre en la Universidad de Toronto. Una persona brillante. Best, aquí ya lo ven más madurito en la fotografía, termina convirtiéndose en el jefe del Departamento de Fisiología de la Universidad de Toronto, es decir, MacLeod regresa a Irlanda, Banting fallece, y Best se queda como jefe del departamento donde ambos en algún momento trabajaron sus experimentos. MacLeod, como les comento, regresa a Irlanda. Durante mucho tiempo trató de hacer algo con la insulina. En la fotografía de la izquierda ven a MacLeod con Clark, ¿verdad? Con Clark Noble, recuerden el amigo de Charles Best, pescando, trataron de encontrar insulina en los peces, pensando que esa puede ser una fuente más abundante que la res y que el puerco. Obviamente eso nunca funcionó. MacLeod se pierde en la historia, nunca volvemos a saber de él, pero Clark Noble, al ver que las cosas estaban saturadas en diabetes, decide seguir su carrera de investigación y viaja a Sudamérica y estudia unas plantas y colabora en el descubrimiento de unos alcaloides, de unas sustancias que dieron lugar después a la vincristina y la vinblastina, que son fármacos que se utilizan para el cáncer aún hoy en nuestros días, ¿verdad? Entonces, Clark Noble siguió su carrera de investigación, pero en cáncer y llegó a hacer buenos descubrimientos. Banting pues, ya era famoso, tenía su puesto asegurado, tenía su oficina en la Universidad de Toronto y decide a otra cosa mariposa. Y como estaban alrededor de la Segunda Guerra Mundial, decide empezar a estudiar la fisiología respiratoria, porque los pilotos de los aviones no podían elevarse mucho por la falta de oxígeno. Entonces, justo al final del pasillo estaba la oficina del doctor Frank. El doctor Frank era un fisiólogo de la respiración que trabajaba en la misma universidad que Banting, y sabiendo que Banting pues, tenía el apoyo del Nobel, se ponen a trabajar juntos y deciden finalmente hacer un traje que ayudara a los pilotos de los aviones a respirar. Imagínense la ventaja que sería que los aviones de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial tuvieran un equipo que les permitiera elevarse más alto que los alemanes y de esa manera ganar la guerra.
Así es que hacen un traje especial para respirar en las alturas y, pues, imagínense qué pueden esperar del hombre que probó en 2 perritos una sustancia y luego se la dio a su mejor amigo a tomar y luego se la dio a un humano en el hospital. Tienen el traje y deciden ir al campo a probarlo. Así es que Banting se enlista en el ejército de nuevo como médico militar, toma sus cachivaches, toma su traje para respirar en las alturas y sale en avión hacia la Segunda Guerra Mundial. El avión sale de Nueva Escocia, en Canadá, y tiene desperfectos en el camino y cae en una pequeña isla llamada Musgrave Harbor, donde solo el piloto del avión sobrevive. Es decir, hay muchas teorías de conspiración al respecto, de que si hubo sabotaje porque llevaban un traje que les iba a dar ventaja. Nunca se ha comprobado nada. Pero Banting, según el piloto, hay que entender que es un lugar muy frío y cae el avión y quienes iban en el avión mueren de exposición, es decir, mueren en el frío, ¿ok? Y el único que sobrevive es el piloto. El avión o los restos del fuselaje están en la isla, en Musgrave Harbor. Hay un museo donde se muestra que ese fue el lugar donde murió Frederick Banting. Y lo que lo que dice el piloto es que Banting muere herido, curando las heridas de sus compañeros, justo como pasó en la batalla de Cambrai cuando era mucho más joven y recibió la medalla púrpura al valor. Gracias a él, ¿verdad? Tenemos muchos niños viviendo con diabetes hoy en día, viviendo vidas completamente normales. Gracias a él, Mariana se puede meter al ring, agarrarse a guamazos o estar en una selección estatal de un deporte. Gracias a él, Luis lleva una vida de subespecialista, tocando o tratando otras vidas. Gracias a él, Arturo puede irse en bicicleta de Mérida a Cancún o hacer esta cosa con wakeboard o como se llame, que yo no me atrevería a hacer, ¿verdad? Gracias a él, las personas con diabetes no solo tienen vidas normales, tienen vidas extraordinarias. Unas vidas en las que pueden hacer lo que quieran. Lo único que no pueden hacer es insulina. Y para eso tuvieron a Frederick Banting, que les ayudó a encontrarla y que se las da, porque la insulina es vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tony. Guay, qué historia más maravillosa nos acabas de contar. Digo, estaban aquí todos los pasantes, ¿no? Escuchando la historia. La verdad es que uno no se imagina lo que hay detrás de cosas que suponemos cotidianas o que siempre han existido, ¿no? Definitivamente la necesidad genera creatividad, ¿no? Y cuando hay también corazones bondadosos detrás de esa creatividad, pues se generan cosas maravillosas. Así que muchas gracias por contarnos esta historia de la insulina, de Banting. Yo creo que para todos ha sido maravilloso escucharla y creo que pues no hay mejor fecha para escucharla que precisamente un día antes de esta conmemoración. Hay muchos comentarios y ahorita van a ir saliendo muchísimos comentarios que me encantaría compartir contigo porque de verdad que es una historia maravillosa y además déjame decirte que la cuentas maravillosamente bien, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Lo que nos acabas de contar. Por supuesto, te manda saludos Ale Beristain, hermosa historia.
Muchos saludos, Ale, gracias por estar escuchando. Nos comenta el doctor Nazul, que él es médico del deporte, dice que importante es conocer todo lo que ocurrió para que se descubriera la insulina, los errores y disputas personales, entre muchas cosas, que el día de hoy ofrece una gran opción terapéutica que ha salvado miles de vidas. Qué lejos de pensarse en esa historia, ¿no? Dice, oh, qué lejos de pensarse en esas épocas, que hoy estaríamos muy lejos de poder controlar y prevenir la aparición de los síntomas de diabetes. Qué generosidad de Banti Nives no lucrar con su descubrimiento. Eso da un dólar canadiense. La verdad es que... Un dólar canadiense. Respecto a eso, sí quisiera observar una cosa. Algunos países de Sudamérica tienen la insulina gratuita, siempre y cuando el paciente demuestre que acude con un educador en diabetes, ¿no? Mira. Aquí la figura del educador en diabetes es algo que hay que promover un poquito más. Así es. Y bueno, probablemente quienes hayan estado en redes sociales y conozcan a personas con diabetes tipo 1, saben que hay una campaña para tratar de obtener el tratamiento completo, ¿verdad? Es decir, la insulina debería de ser gratis, al menos para la persona que tiene diabetes tipo 1, porque es lo que necesita para vivir, ¿verdad? Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo y de verdad que, como bien decías, ¿no? Qué lejos estamos a veces de estas cosas maravillosas y creo que vale la pena que la gente conozca la historia, conozca el esfuerzo, pero también es importante que la gente conozca la generosidad, o sea, del momento de hacer un descubrimiento que salva vidas, que además de una sustancia que se extrajo, ¿no? Del mismo cuerpo, no es un químico, una molécula que haya habido que ir a extraer, no lo sé, a una montaña, ¿no? Que bueno, finalmente haya generado una cuestión, ¿no? No lo sé, ¿no? De gastos o de crear una molécula nueva. Oye, una sustancia que se extrae del cuerpo para ponerte en el mismo cuerpo, definitivamente es algo Aquí que... nada más quisiera aclarar una cosa, es que hoy en día la enorme mayoría de las insulinas que usamos se hacen en un laboratorio y tienen una modificación en su estructura para cambiar la forma en la que funcionan. Es decir, la insulina porcina, o sea, la insulina de cerdo y la insulina de vaca dejaron de utilizarse hace 30 o 40 años. Usamos insulina humana, no porque se saque de humanos, sino porque sí, claro, es estructuralmente idéntica a la humana, se hace en un laboratorio, agarran una bacteria que se llama E. coli o una levadura, le dan de comer y le ponen la información para hacer la insulina. Entonces, las bacterias y los hongos nos hacen insulina purificada, idéntica a la humana. A veces se les cambian 2 o 3 estructuras para que duren mucho, ¿no? O sea, una insulina, digo, yo no habría pensado en una insulina que dura una semana y todavía hace 2 o 3 semanas nos presentaron los resultados en diabetes tipo 2. Y entonces imagínate, ¿no? Una pinchadita en la panza para una semana en lugar de ponerte una todos los días. Y bueno, y en la época en la que yo era un niño, ¿verdad? Y mi abuela tenía diabetes, había que ponerle la insulina cada 8 horas, cada 6 horas, ¿verdad? es correcto. Porque eso es lo que duraba la insulina en ese momento, ¿no? Entonces, a ella sí le tocó insulina de origen animal. Entonces, la idea es que no vamos a tardar en tener, ya tenemos insulina inhalada, que es algo que por algún motivo que desconozco no se ha promovido mucho en Estados Unidos, aquí no ha llegado, y no dudo que tardemos en tener insulina oral. El problema es que cuando como le pasó a Joseph Gilskreis, ¿verdad? Sí. Que se la toma y el jugo gástrico la destruye. Pero muy pronto seguro vamos a tener insulina oral seguro. Es correcto. Mira, aquí nos menciona, dice Melina, dice, lo que puedo destacar es la importancia del trabajo interdisciplinario y de dejar al lado nuestras diferencias personales. Como veterinaria, me motiva a pensar que incluso entre especialistas de diferentes ramos podemos contribuir para un bien común, claro, y aplicar una sola salud. Gracias por compartir. ¿No? Vane, una gran historia contada de película, que si pudiera recomendarnos algún libro, claro, para quien quiera saber más. Se llama lo voy a poner en el chat, The Discovery of Insulin. Es de donde
hay la mayor parte de fotografías y de datos, y el autor, a ver, aquí está, se los puedo mostrar. Gracias. Es súper interesante. No lo encuentro, pero a ver. No, y así como esta historia de la insulina, estoy completamente segura de que hay N cantidad de historias similares de muchas cosas que utilizamos actualmente y no tenemos ni la menor idea, ¿no? De dónde. Este es el libro y el autor se llama Michael Bliss. Perfecto. Para que tomen. Quizá hay un chorro de ediciones, tienen fotografías, tiene mucho de lo que les digo de ahí sale. Padrísimo, Tony, padrísimo, Tony. Pues, Tony, queremos agradecerte muchísimo que nos hayas contado esta maravillosa historia. Para todos, yo creo que fue una cosa, digo, increíble, ¿no? Y creo que es muy importante que conozcamos la historia de las cosas para que podamos valorar las cosas y para que aprendamos también a valorar el esfuerzo y la verdad que la nobleza también de los seres humanos, ¿no? Yo creo que en esto que estamos viviendo hoy, estoy segura de que hay muchos Bantings y muchos Best tratando de regresarnos a lo que conocíamos como una vida normal. Estoy completamente segura de que así es y pues estoy segura de que pronto también para este mal, pues también tendremos pronto seguramente alguna cura, alguna vacuna que van a ser no nada más de la inteligencia y de la creatividad, sino también de la nobleza, ¿no? De la nobleza y del espíritu humano, que pues finalmente, aunque hay veces que pensamos y dejamos de creer en el espíritu humano, yo creo que el espíritu humano es maravilloso, como nos demuestra esta historia de la insulina. Así que muchísimas gracias. La insulina no es la cura, eso es lo que dicen los abogados de la diabetes, ¿verdad? La insulina no es la cura. La insulina no es la cura, así es, ¿no? Así que pues muchísimas gracias, Tony. Gracias a ustedes por la oportunidad. Nos vemos en unas semanas. Nos vemos en unas semanas. El doctor Tony va a estar también con nosotros el 27 de noviembre. Ahora sí, para hablarnos en más idioma científico. De cosas serias, ¿verdad? De cosas serias. No, esto estuvo fantástico, maravilloso estuvo. Esto yo creo que a todos nos hacía falta también, que ya estamos tan saturados de webinars científicos, escuchar algo completamente diferente. Así que quienes quieran la grabación de este webinar para verla, para ponérselas a sus estudiantes, a alguien que tiene diabetes y que utiliza insulina de manera cotidiana, con mucho gusto se los podemos hacer llegar. Ya pusimos en los comentarios el correo de la Dirección de Nutrición y en un ratito ya va a estar disponible la grabación para que entonces con mucho gusto les podamos mandar la liga. Y pues de todas maneras esta maravillosa plática pues se queda también en las redes sociales de la Secretaría de Salud de Yucatán para que puedan compartirla y disfrutarla pues las veces que ustedes quieran. Pues muchas gracias, Tony, que tengas un maravilloso día de la diabetes. Buenos días, igualmente. Y nos vemos en el siguiente webinar el 27 de noviembre. Bye. Gracias. A ti.